otra vez empezar el programa mencionando los datos de afiliación y paro que se conocieron esta semana. Es, es una estadística muy importante, primero por lo inmediato, porque estamos comentando datos de la semana pasada que se publicaron y además por la importancia, porque estamos hablando de toda la gente que trabaja de manera registrada. Y el mensaje tiene que ser el mismo que cuando comentábamos los datos de la encuesta de población activa la semana pasada. Es decir, cuando uno mira los datos globales, dice, bueno, esto va más o menos bien, el empleo continúa en aumento y el paro sigue bajando, ¿qué más se puede pedir? Pero cuando uno empieza a mirar los datos más en profundidad, encuentra cosas que son síntomas evidentes de debilidad. Y aquí, para entender esto, es necesario otra vez referirse al marco general, porque sin ese marco general no se entiende nada. ¿Y el marco general cuál es? Que la economía española tuvo 3 años de alto crecimiento, del 2015 al 2017, porque confluyeron algunos factores extraordinarios, como la caída del precio del petróleo y la política temeraria, deberíamos decir, del Banco Central Europeo. Como esos factores extraordinarios van teniendo cada vez menos impacto, la economía va perdiendo fuerza. Pero digamos, en principio no era que la economía se estaba debilitando, sino que simplemente había tenido un periodo, un viento a favor muy, digamos, que elevó la capacidad de crecimiento más allá de lo que la economía estaba capacitada, y ahora la economía se estaba normalizando. El error de diagnóstico de Pedro Sánchez consiste en que él actúa como si el crecimiento ya estuviera garantizado, como si un crecimiento de más del 2% estuviera garantizado. Entonces no hizo ninguna reforma, por no hacer, no pudo ni siquiera aprobar un presupuesto, amenaza con revertir las reformas ya aprobadas, fundamentalmente la laboral, incrementa los costes de producción con impuestos, amenazas de nuevos impuestos, con la subida del salario mínimo, etc., desatiende los riesgos de las cuentas públicas, porque no se cumplió la meta de déficit que se había pactado con la Unión Europea para el año pasado, y además aceleró el crecimiento del gasto público. Entonces, el error de diagnóstico consiste en que el gobierno de Sánchez se comporta, insisto, como si el crecimiento económico estuviera garantizado, pero la verdad es que el crecimiento económico nunca está garantizado. Hay que currárselo cada día. Son como las ventas de un comercio, nunca están garantizadas. Todos los días hay que estar convenciendo a los clientes, buscando nuevos clientes, ofreciendo algo que la competencia no ofrece para diferenciarnos, para mantenernos activos y que los clientes sigan viniendo. Pero Sánchez la verdad es que no se le ocurrió. No se ocurrió el tema del crecimiento económico y entonces estamos viendo las consecuencias. Ese crecimiento del empleo que les comentaba, que uno puede considerar aceptable, 1,8% en 12 meses, en realidad es el más bajo desde mayo de 2014. En más de 5 años el más bajo. Y cuando uno mira el paro, que cayó 1% entre enero y enero, vemos que es la menor caída del paro desde octubre del 2013. Pero claro, si esa caída del 1% del paro ocurriese, no sé, en Holanda o en Austria, que son países que están prácticamente en pleno empleo, uno diría, bueno, está bien, pero resulta que España tiene más de 3 millones de parados, de los cuales 1 millón está buscando empleo hace más de 2 años. Y además tenemos la segunda tasa de paro más alta de Europa. Por lo tanto, esto es preocupante. Entonces, ahí empiezan los problemas. O sea, como no se curró el gobierno el tema del crecimiento económico, ahora tenemos menos crecimiento económico del que podríamos tener y sobre todo del que necesitamos para absorber la cantidad de parados que hay. Y hay un tema de confianza detrás de todo esto. Porque si uno mira la firma de contratos indefinidos, ve que la firma de esos contratos cayó en 11 de los últimos 12 meses.
Pero además también cayó la firma de contratos temporales. ¿Por qué? Porque cuando cae la confianza, las empresas no ponen en marcha nuevos proyectos y cuando no se ponen en marcha nuevos proyectos, el empleo temporal cae. Por lo tanto, que nadie quiera vender la atonía del empleo temporal como algo positivo, porque la verdad es la contraria. La evolución de los contratos temporales va de la mano de la inversión. Cuando hay inversión crece el empleo y siempre el empleo crece primero porque es lo que hace cualquier empresa. Contrata temporal. Si la persona funciona bien, se le hace fijo. Pero ahora, como no hay nuevos proyectos, no se contrata ni temporal ni fijo. Y esto lo vemos, por ejemplo, también en el tema del campo, que si da tiempo también me voy a referir a eso. El empleo en el campo cayó en 7 de los últimos 8 meses. Entonces ustedes miren lo siguiente. En el campo se perdieron 48.000 empleos. Y precisamente la industria de construcción también creó 48.000. O sea que esos 48.000 empleos que crearon la industria de construcción fueron totalmente compensados por la destrucción de empleo agrícola. Y es muy curioso, entonces los únicos empleos que quedan en la economía son los que crea el sector servicios. Y esto es muy curioso porque los socialistas de todos los partidos siempre hablan de reindustrializar y de la importancia de la industria, pero luego cuando gobiernan lo que logran es lo contrario. Y de hecho hay otra gran contradicción entre teoría y práctica, ni siquiera entre la teoría, entre el discurso, digamos, y la práctica socialista, que es que ellos siempre hablan de los más vulnerables y de la equidad. Pero resulta que vamos al sector tal vez más vulnerable, o uno de los más vulnerables del mercado de trabajo, que es el de los inmigrantes. Y resulta que el paro entre inmigrantes crece desde hace 4 meses, cosa que no pasaba desde agosto del 2012, o sea, desde el peor momento de la crisis. Y en especial crece entre aquellos que vienen de fuera de la Unión Europea. Y si nos restringimos al colectivo de mujeres inmigrantes, el paro sube en enero por 6º mes consecutivo. Y ustedes dirán, bueno, ¿y a mí qué me importa el paro de inmigrantes? Pero yo les digo una cosa, mirando las estadísticas, siempre que las cosas vienen mal dadas para la economía, primero empieza a subir el paro de inmigrantes y unos meses después empieza el de españoles. Entonces, ojo con esto, porque yo creo que con estos datos, en abril o mayo, podríamos ya estar teniendo el primer aumento del paro registrado. Y hay un dato que con esto se resume todo, que es el siguiente. Si aplicamos la actual reducción del paro, que les dije que fue 1% entre enero del 2019 y enero del 2020, 1% anual, al actual colectivo de parados, nos damos cuenta que se necesitarían más de 40 años para volver a tener la cantidad de parados que tuvimos en el 2007. ¿Ustedes creen que eso es algo razonable? Y uno dirá, alguno pensará, bueno, pero en el 2007 la cosa iba bien. No, la cosa no iba tan bien como nos vendían. En el 2007, España tenía una tasa de paro de más del 8%, que era una de las 6 más altas de la Unión Europea. Pero, insisto, al actual ritmo, como marcha el mercado de trabajo, necesitaríamos 40 años, más de 40 años para llegar a eso. Entonces, evidentemente, así la cosa no va. Entonces, hay un síntoma de agotamiento de la economía y entonces, dentro de muy poco, seguramente van a culpar a Trump en lugar de a Bush, o acusarán a China por el coronavirus en lugar de los bancos, o criticarán al Bitcoin en lugar de la subprime, o vaya a saber qué se inventan. Pero nosotros vamos a saber cuál es la verdad, que son los socialistas, una vez más, arruinando la economía española. Y una vez más, las consecuencias las van a sufrir los de siempre. Hoy
tuve el gusto de hablar con Daniel Lacalle, uno de los economistas, como saben, más importantes. Y bueno, y grabé una entrevista telefónica con él, así que vamos a escuchar la entrevista. El sonido no sé si es de todo lo bueno que se merecen, pero es lo que hay, digamos. A ver, adelante con la entrevista.
hacer una llamada telefónica, desde Vale, aquí sí, podemos sí, sí. hacerla en directo. Sí, lo que pasa es que usted está en Londres, Sí. por eso... Bueno, el otro día llamé a Sudamérica y Ah, por sí. ahí, sí. Ah, vale, O vale. sea, teniendo un teléfono, si quieres, más que nada para que el sonido sea un poco mejor y eso, si Vale. quieres, No, de todas formas se sin escucha problema. mejor de lo que yo pensaba, ¿eh? Sí, escuchas bien a él, a ti satura un poco Sí, la voz tuya. sí, no Igual sé. acercas mucho No al sé, micro. voy a cambiar el micrófono la próxima vez. Pero sí, a ver si lo escucha mejor, por Sí, suerte. sí. Vale, genial. Pero eso, si algún día quieres hacerla en directo, que no hay ningún problema. Vale, perfecto. Tenemos una tarifa plana Vale, genial. y llamamos cuando quieras. Buenísimo. Vale, tienes aquí al invitado cuando quieras que Vale, pase. gracias. Bueno, ya escucharon a Daniel Lacalle. Poco se puede, poco se puede añadir. Son las mismas cuestiones que les mencionaba yo antes en cuanto a error de diagnóstico, en cuanto a, en cuanto a fijar prioridades equivocadas y a poner, mm, digamos, prejuicios en lugar de realidades como guías orientadoras de la acción de gobierno. Bueno, ya está esperando nuestro invitado de hoy, así que para no hacerlo esperar más, vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta tenemos la entrevista.